Mis amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Es un placer saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando para cada uno las más grandes y ricas bendiciones del cielo. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a la sintonía del programa Jesucristo el Libertador. Es un gozo tenerles a ustedes como radioyentes, personas que estarán atentos a seguir los minutos de este programa para escuchar la palabra de Dios. Voy a leer la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, versículos 20 y 21. Voy a leer allí la palabra de Dios. Me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El título para nuestro mensaje hoy es Predicando no donde Cristo ya fue nombrado. La orden de predicar el evangelio fue dada por nuestro Señor Jesucristo cuando en el evangelio de Marcos capítulo 16 verso 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Lucas capítulo 24, en el versículo 47, también dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pablo, que fue el apóstol escogido para ser enviado a predicar el evangelio a los gentiles, escribiendo aquí en la carta a los romanos, hace la salvedad de que él predicó el evangelio comenzando de Jerusalén, y dice: todo lo he llenado con el evangelio de Cristo hasta llegar a Ilírico. Dice aquí en la carta donde leímos. Pablo fue uno de los hombres escogidos directamente por el Señor para predicar el evangelio a los gentiles. Y desde Jerusalén dice que él predicó en Roma, en Galacia, en todo el Asia y todos los lugares, aquellos donde había la oportunidad de ir a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice que él llegó a ellos con el mensaje de salvación, porque Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, en los versículos que leímos en esta hora, él habla acerca de ir y predicar el evangelio. Dice: no donde Cristo ya ha sido nombrado. Y luego dice el apóstol Pablo: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahora, ¿por qué Pablo dice que no se debe predicar a Cristo donde él ya ha sido nombrado? Y es que la predicación del evangelio está dada para los que no creen. En el versículo 21 de nuestra porción leída dice: sino como está escrito,
aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. En este versículo, la palabra nunca aparece en 2 veces. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado o que nunca les ha sido anunciado el Evangelio, dice verán. Y los que nunca han oído de Él entenderán. La predicación del Evangelio, según Pablo en este versículo, está dada para aquellos a quienes nunca se les ha anunciado el Evangelio, o aunque se les haya anunciado, pero no han creído en Jesucristo, no han dado el paso de recibir a Cristo como su Salvador y creer en el Evangelio. Es para aquellos que nunca han oído, o aunque ya hayan oído, como antes dijimos, son personas que nunca han tomado la determinación de seguir a Jesucristo o de recibir a Jesucristo como su Salvador. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que él iba a predicar en todos los lugares, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino dice aquellos a quienes nunca se les había anunciado el Evangelio. Cuando está dada la orden, en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Las personas que no han oído del Evangelio y que no conocen el Evangelio, dice, hay que ir a predicarles. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas los que no creyeren o el que no creyere será condenado. Dice, el que creyere. La predicación del Evangelio es para los que no han creído. El Evangelio no es la predicación del Evangelio en las diferentes formas, en campañas, de cualquier forma que se haga. Tiene que ser con el propósito de ganar a los no ganados, de predicársele a los no salvados, aquellos que no han entendido, aquellos que no han creído. A ellos se les debe ir a predicar el Evangelio. Aquellos que estando en un mundo de tinieblas, cegados por el pecado, no han podido creer. A ellos, dice Pablo, hay que ir a predicarles el Evangelio. La predicación del Evangelio está dada para los que no creen. Jesús hizo esa labor. Pedro, Pablo y todos aquellos apóstoles fueron a los lugares donde la gente no había creído en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, a aquellos a quienes nunca les ha sido anunciado, dice, hay que ir a anunciarles el Evangelio. Allí en Romanos capítulo 1 y verso 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que no creen, al que no cree. Amén. Los que ya creímos en Cristo, que estamos dentro del Evangelio, ya tenemos la experiencia de la salvación. Ya tenemos la experiencia de habernos encontrado con el Salvador. Ya tenemos allí nuestra vida entregada a Él y hemos sido lavados
por su sangre preciosa. Por esa razón, el Evangelio no es para los que ya creímos en Cristo. El Evangelio es para los que creímos en Cristo, pero para permanecer en Él, para vivir en Él, para seguir en Él. Ya estamos dentro del fundamento. Pero los que no han creído, esos sí necesitan oír. Y es allí donde la iglesia, cada pastor, cada discípulo debe redireccionar su predicación hacia aquellos que no han conocido el Evangelio, aquellos que no han conocido el camino de Jesucristo. Hay que ir por todas partes. Dice la Biblia, iban predicando el Evangelio. Felipe llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Les predicaba a aquellos que no habían creído en el plan de salvación. No le predicaba a Cristo a aquellos que ya tenían a Cristo. Queridos hermanos, entonces hay que predicar no donde Cristo ya fue nombrado. En aquellas personas que ya conocieron el Evangelio, ya hay quien está haciendo un trabajo de edificación con ellos. Ya hay alguien, ya hay una persona que está haciendo el trabajo de construcción del edificio, como dice la palabra de Dios. Ahora, también vamos a estudiar otra causa. ¿Por qué no debo predicar a Cristo donde Él ya ha sido nombrado? Porque ya hay un fundamento. Porque donde Cristo ya ha sido nombrado hay un fundamento. Por eso dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto está demasiado claro. Esto no necesita una gran teología, no necesita ser científico para entenderlo. Esto está claro. A veces me pregunto, ¿por qué será que los pastores no podemos entender algo que está tan fácil de entender? Ya no tengo que ir a hacer un trabajo con aquellos hermanos que ya recibieron a Cristo. Voy a ir a predicarles y voy a ir a invitar a estos hermanos para la campaña. Y hermano, tenemos una campaña, lo invitamos. Los que ya estamos en Cristo podemos ir a una campaña a apoyar al pastor y animarlo, pero no para que él se robe a los miembros, los discípulos de la iglesia. El propósito de las predicaciones de las campañas debe de ser el no convertido. Cuando ya hay un fundamento, ya hay alguien que está edificando sobre él. Si alguien puso un fundamento, voy a volver a leer el versículo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno. Si usted se fija en el versículo, habla que ya hay un fundamento. Ya alguien estableció un fundamento. Cuando alguien está haciendo una casa, lo primero que se hace es poner el fundamento allá abajo, las bases. Cuando hay un fundamento, quiere decir que ya hay alguien que está trabajando sobre ese fundamento.
ya entonces eso quiere decir que eso es ajeno. Cuando yo me meto a trabajar donde ya hay un fundamento y quiero edificar sobre él, hombre, eso está muy mal. Eso es robo. Eso es un asalto. Eso es algo que no se debe hacer. Cuando ya hay un fundamento, hay alguien que está edificando. Le voy a leer, mi amado hermano, lo que Pablo dice escribiéndole a los Corintios. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, dice, alguno edificare, hay alguien que está edificando oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. No se puede edificar donde ya hay un fundamento, porque ya hay un trabajo hecho por otros. No se puede ir a edificar donde hay un fundamento. Por eso es que cuando vamos a predicar el evangelio, vamos a predicar donde no hay fundamentos, donde hay gente que no ha conocido a Cristo, y allí vamos a edificar un fundamento cuando estas personas reciban al Señor Jesucristo. Ya hay un trabajo, o sea, donde no hay un trabajo. Pero esas personas que no conocen al evangelio, ellos son los que deben oír el mensaje de Dios, y con ellos hay que edificar. Pero no se puede trabajar con los que ya están trabajados. No se puede, mis amados hermanos, andar pretendiendo edificar sobre un fundamento ajeno. Eso es contrario a la ética, es contrario a la palabra de Dios, es contrario al honor, es contrario a la honradez, es contrario a la pureza. Bueno, como usted quiera calificarlo. Pablo dice que no se debe entrar en la obra de otro. Segunda de Corintios 2:14 al 16. Cuando uno entra en la obra de otro, ¿qué es? Es un robo. Es un robo. Y en la actualidad se puede observar, y yo a veces, mis amados hermanos, no puedo entender cómo hay tanta gente que no ha conocido a Cristo en los lugares. Y hay pastores que lo que hacen es invitar a los miembros de otro pastor, y andan investigando cómo está la obra del otro pastor, cómo está la iglesia. Y si aquel comienza a decir cosas, comienza ese pastor y le dice: hermano, si usted tiene problemas, aquí está mi iglesia, véngase para acá. Óigame, hacer eso para mí es algo muy malo. Porque ¿sabe cómo que es eso? Como cuando un hombre le enamora la mujer a otro hombre. Es la mujer ajena. El hermano miembro de una congregación es la oveja del otro pastor. Es el trabajo del otro pastor. Es el otro pastor el que está edificando a esa persona. No se puede entrar a hacer ese tipo de labores. Hay veces que alrededor, allí donde viven los pastores, hay 300 personas que no han recibido a Cristo, no han conocido el evangelio.
y el pastor invitando a los hermanos de la otra iglesia del otro pastor. Hay que andar equivocado, muy equivocado para hacer eso. Mis amados hermanos, tengo 42 años de ser pastor y de predicar el evangelio en diferentes lugares aquí en Honduras. Y nunca, jamás he invitado a hermanos de otra congregación a venirse para mi iglesia. Porque eso es deshonestidad. Y le quiero decir que ha habido ocasiones en que hay hermanos de otra congregación que han llegado donde mí y me han dicho: hermano, yo me quiero congregar en su iglesia. Y yo lo que he hecho es que me he sentado con ellos y le he dicho: hermano, lo que usted está haciendo es incorrecto. ¿Por qué se quiere venir de su congregación? Y comienzan a hablar del pastor. Pero si esa persona se viene para donde mí, al no gustarle algo de mi congregación, va a querer irse para donde otro pastor hablando de mí, así como viene hablando del otro pastor donde esa persona se congrega. Y yo los he aconsejado y les he dicho: ame a su pastor y trate la manera de arreglar su vida con Dios. Y los he aconsejado a no apartarse de la iglesia. Y muchos de esos hermanos ahí están en las congregaciones donde ellos nacieron. Los hemos animado a muchos hermanos de otras congregaciones a seguir firmes, a no desmayar. Pero ¿por qué puedo yo andar buscando a un hermano que ya recibió a Jesucristo como su Salvador, si yo soy llamado a predicarle al que no conoce a Cristo y traerlo a la iglesia, al que no conoce a Dios? Hay millones de almas, pastores, hay millones de almas que no están salvadas, no han conocido a Cristo. ¿Cómo es posible? Hay pastores que están emproblemados unos con otros a causa de esa situación, pero es que la Biblia lo rechaza. Pablo aquí es claro, es exageradamente claro. Y dice que no se puede entrar en la obra de otro, no se puede concluir. Pablo dice: cada uno mire cómo sobreedifica, dice. Bueno, ¿cómo sobreedifica? Mi hermano consiervo, pastor, sobre el fundamento que está puesto, allá es cosa de él. ¿Cómo sobreedifico yo? Ese es asunto mío. Pero a veces los miembros de las iglesias se llevan allí viendo lo que está haciendo el otro hermano y viendo lo que está haciendo el otro. Son cosas que son incorrectas. Queridos hermanos, yo en esta hora quiero invitarles, sobre todo a mis amados hermanos consiervos, que seamos legales, que seamos honestos y que no andemos invitando hermanos de ninguna congregación. Cada pastor dará cuenta de su rebaño, del rebaño que se le asignó. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una fila por donde vamos trabajando. Trabaje usted allí donde usted está colocado, sin tirarle piedras al consiervo. Hay que amarnos los pastores. Yo no acostumbro a tirarle piedra a mis hermanos pastores. Ellos son siervos de Dios y ellos saben lo que están haciendo y ellos darán cuenta. La Biblia dice: cada uno dará cuenta a Dios de sí. Cada pastor. Muchas veces la gente que se quiere venir de una iglesia para otras porque son rebeldes, es porque son gente que no han nacido de nuevo, gente que no ha experimentado a Dios. Y a veces el problema que está haciendo allá después lo viene a hacer aquí. Hay que sanarnos el alma, hay que limpiarnos. Queridos discípulos, afirmemos nuestra vida con Dios.
viviendo en santidad, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Y acostumbrémonos a trabajar limpiamente, en unidad, en comunión con nuestros hermanos consiervos, sin tirarle piedras al otro, sin ver los defectos del otro. Antes bien, los pastores debemos animarnos los unos a los otros, que es lo mejor. Yo espero con este mensaje de hoy explicarles y decirles que tenemos que limpiar nuestro trabajo y ser puros y correctos y trabajar correctamente en la obra de Dios. El Señor es el dueño de la obra. Si Él llamó a cada pastor a su ministerio, pues cada uno dará cuenta a Dios de su labor que hizo. Pero entre tanto caminemos en la vida, trabajemos limpiamente, sin entrar en la obra de otro. Padre Santo que está en el alto cielo, en el nombre de Jesús, oro para que nos ayude a cada uno de los pastores a hacer trabajo limpio, Señor, sin demeritar al otro, sin tirarle piedras al otro. Ayúdenos, Señor, a amarnos los unos a los otros y construir este gran edificio que usted nos ha puesto a construir para la gloria de su nombre, teniendo como meta primordial, Señor, resgatar al perdido, que ese es el anhelo que usted tiene, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a cada pastor, a cada siervo, a cada obrero que trabajamos en este ministerio para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, amén. Así, de esta manera hemos predicado el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que haya ayudado a cada uno a hacer mejor las cosas para el Señor. Que Dios bendiga a todos en todas partes. Amén.